Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Dios hace un pacto con Moisés y todo el pueblo de Israel. En el libro de Romanos capítulo 11, los versículos 33 hasta 36 dice así: Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Vivir para la gloria de Dios debe ser nuestra más grande primicia. Nada puede comparar en la vida como vivir para la gloria de Dios. No puede ser tu éxito, no puede ser tu riqueza, no puede ser tu comodidad. No es para que estés bien, no es para que tú promuevas todas las cosas. Son todas las cosas, nada, absolutamente nada se escapa de Él, por Él y para Él. Todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. En la carta de Pablo, Efesios capítulo 1 versículo 11 dice así: Es más dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Lo dice de esta forma: Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Lo dice así. Así que no depende de qué quiere ni de qué corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Lo dice de esta forma: La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión, de Él por Él. Son todas las cosas. Significa que no hay una explicación para lo que es o puede suceder que es más profunda o decisiva que Dios. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos que Dios es absolutamente soberano. Lo dice de esta forma: Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Romanos capítulo 9 versículo 16 dice así: Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Lo dice así que no depende del que quiere ni del que coge, sino de los dos, que tiene misericordia. Lo dice de esta forma: La suerte se echa en el regazo, más del Señor viene toda decisión, de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Significa que no hay una explicación para lo que es o sucede que sea más profunda o decisiva que Dios. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos que Dios es absolutamente soberano. Lo dice así que no depende de qué quiere ni del que coge, sino de Dios, que tiene misericordia. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, dice así: Podemos tirar los dardos, pero el Señor decide cómo caen. Lo dice de esta forma: La suerte se echa en el regazo, más del Señor viene toda decisión. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Significa que no hay una explicación para lo que eso sucede que sea más profunda o decisiva que Dios. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos que Dios es absolutamente soberano.
Lo dice de esta forma: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Por Él y para Él son todas las cosas. Significa que no hay una explicación para lo que eso sucede que sea más profunda o decisiva que Dios. Eso es lo que queremos expresar cuando decimos que Dios absolutamente es soberano. El diablo no es coeterno con Dios y no es independiente de Dios. Su existencia y todo lo que viene con ella, tanta maldad en el mundo, depende de la voluntad de Dios para existir y su permiso en cada momento para hacer lo que hace. Dios lo ve venir y permitir que suceda. Y como no hace nada sin propósito o caprichosamente, siempre hay un propósito para lo que provoca directamente o lo que permite indirectamente. En el Romanos capítulo 11, versículos 7 hasta 10, dice así. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, lo que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dice las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy le ha cerrado los ojos para que no vean y les ha atrapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encolve para siempre. En Romanos capítulo 11, versículo 7 hasta el 10. Pero no digamos más de lo que debemos aquí. Hay otro sentido en él que no podemos decir, que todas las cosas provienen de Dios. En el primero de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice así: no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Todas las cosas vienen de Dios, en el sentido de que Él ordena que sucedan. Pero todos los actos pecaminosos no son de Dios, como una expresión de su naturaleza. La consecuencia práctica es que somos absolutamente dependientes de Dios para todas las cosas y somos absolutamente responsables y culpables de la maldad en nuestros corazones. El efecto que debería obtenerse es una profunda humildad. En el 1 de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice así: pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se actúan como si no fuera un regalo? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te actas como si no lo hubieras recibido? El hecho de que todas las cosas provienen de Dios y mediante Dios excluye la jactancia. El hecho de que todas las cosas provienen de Dios y mediante Dios excluye la jactancia. Dios me debe algo. Nadie puede dar un regalo a Dios para hacerle deudor.
En Romanos capítulo 11, versículo 35, dice así: ¿y quién le ha entregado toda para que él tenga que devolvérselo? ¿O quién le ha dado al primero para que se le tenga que recompensar? Respuesta: nadie. Segundo, implica en versículo 35, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Segundo, implica en el versículo 35, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Como todo proviene de Dios y mediante Dios, Él posee todas las cosas y nunca podremos darle nada que ya no le pertenezca. Y la respuesta dice: nadie. Como todo proviene de Dios y mediante de Dios, Él posee todas las cosas y nunca podremos darle nada que ya no le pertenezca. Lo que significa que nunca podemos hacerle nuestro deudor. Una negociación con Dios es absolutamente imposible. No estamos en posición de negociar. Somos totalmente suyos y ocupamos su territorio. Cada aliento que tomamos es un regalo. Cada virtud que desarrollamos es una gracia. Dios ni es servido por manos humanas como si necesaria de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y el 16 dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Colosenses capítulo 1 dice, lo que significa que nunca podemos hacerle nuestro deudor. Lo que significa que nunca podemos hacerle nuestro deudor una negociación con Dios es absolutamente imposible. No estamos en posición de negociar. Somos totalmente suyos y ocupamos su territorio. Cada aliento que tomamos es un regalo, cada virtud que desarrollamos es una gracia. Dios ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Una negociación con Dios es absolutamente imposible. No estamos en posición de negociar. En el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 10, dice así: pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. En el libro de Salmos, capítulo 50, versículos 7 hasta 15, cada aliento que tomamos es un regalo. Cada aliento que tomamos es un regalo, cada virtud que desarrollamos es una gracia. Dios ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de sus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas
que ofreces constante, pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo interno y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso debo sangre de cabra? Haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Y eso en el libro de Salmos, capítulo 50, los versículos 7 hasta el 15. Cada virtud que desarrollamos es una gracia. Nadie puede dar un consejo a Dios acerca de cómo debería hacer las cosas. Tercero, Pablo muestra un ejemplo específico acerca de cómo no podemos dar a Dios nada para obligarlo o enriquecerlo. Romanos capítulo 11, versículo 34 dice aquí, así, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Romanos 11, capítulo 34, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Respuesta, nadie ha conocido su mente como para ser su consejero. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Respuesta, nadie ha conocido su mente como para ser su consejero. Así que algo de específico que usted no puede dar a Dios es consejo, y esto es lo que los pecadores más a menudo presumen de poder dar a Dios consejo. No amen ni se deleitan en la fe o la esperanza. Ofrece consejo. Le dicen a Dios categóricamente o por implicación: no me gusta la manera en que gobiernas el mundo. Creo que deberías hacerlo así. El mundo está lleno de personas que quieren aconsejarle a Dios. Lo único que Pablo explícitamente dice que no podemos dar y que no nos atrevemos a dar es lo que los pecadores orgullosos más frecuentemente dan. Le dicen a Dios cómo debería gobernar el mundo, y la advertencia que si no gobierna el mundo como quieren, entonces no creerán en él. En el libro de Isaías capítulo 14 versículo 27 dice así: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podría cambiar sus planes? Cuando levanten su mano, ¿quién lo podría detener? No aconsejen, no amenacen a Dios, confíen en Él. Todo lo demás es suicidio. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice así: qué grandeza las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. A Dios sea la gloria por siempre. La mortalidad en la vida cristiana no es simplemente la fuerza de voluntad para hacer lo correcto, porque Dios tiene autoridad de ordenarlas. La mortalidad cristiana es el desbordamiento de la adoración a un Dios soberano, misericordioso. La vida cristiana es el fruto de una mente y un corazón transformados al ver y disfrutar la misericordia todo suficiente y soberano de Dios, revelada en Jesucristo, vivir para su gloria
En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice así: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tengan ninguna excusa para no conocer a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, dice así: los cielos proclamarán la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y en Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta 32 dice así: es cierto, ellos conocerían a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios lo abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios ha abandonado a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencias de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería. Reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Se llegaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobediencia a sus padres. No quieren entrar en razón, ni cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, inician a otros a quien también las hagan. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 dice así: como resultado sería: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán
a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para entender si el verso segundo enseña acerca de la llamada sanidad interior, debemos leer desde el versículo 1, el cual empieza con una exhortación apelando a los cristianos por la misericordia de Dios, que ellos deben de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Este servicio, Pablo dice, que es nuestro servicio lógico, que es lo que quiso decir Pablo, con presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primeramente, Pablo no está hablando de un sacrificio literal. Eso es algo que el texto no enseña. Lo que Pablo está haciendo es usar una figura literaria para transmitir la verdad de vivir una vida de alabanza y adoración que los lectores de Pablo entiendan perfectamente. Esta actitud o estilo de vida debe ser santo y agradable a Dios, pues esto es la forma nacional y lógica de nuestro servicio a Dios. Fíjense en que Pablo usa el adjetivo acusativo, lo y con el cual es traducido razonable, lógico, racional, pero no es una lógica de acuerdo a nosotros, es la lógica de Dios. Nuestro servicio es de acuerdo a la forma lógica y razonable de Dios. Es decir, debe ser una vida de adoración y alabanza a Dios en un servicio santo y con un pensamiento correcto y lógico y racional. Entonces recién que entendemos que el sacrificio racional, Pablo manda a no conformarnos a este mundo, es decir, a no vivir de acuerdo a los valores morales y espirituales de este presente tiempo, el cual está gobernado por el maligno, y manda transformando a través de la renovación de nuestra mente. Toda la estructura de esta frase implica una actividad mental que nace de la actitud del verso anterior, en donde nuestro servicio es en la correcta forma de pensar, lógico, de acuerdo a la voluntad de Dios. Como vemos, el texto no existe absolutamente nada acerca de la pagana doctrina de la santidad interior. Los textos hablan de la correcta forma de pensar, lo que exigen para probar, examinar y distinguir la buena voluntad de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, dice así: que guarde la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este es el texto que usan los falsos maestros de la red apostolítica y profetas para enseñar la herería de sanidades interiores y de maldiciones generacionales. Realmente este texto enseña esta doctrina. El problema de aquellos que concluyen que este texto enseña la sanidad interior y las maldiciones generacionales se basa en una lectura errónea del texto mismo y de la ignorancia que el antiguo pacto significa para Israel y del concepto de la soberanía de Dios. El texto no habla absolutamente de ninguna maldición generacional que justifique alguna sanidad interior. El verbo hebreo, paquad,
que se traduce en la Reina Valeria como visitar. También se traduce como atender, traer castigo, dependiendo del contexto. Si tal como vemos, el verbo paquet no significa ni conlleva ninguna alusión a la palabra maldición. Existen muchas otras palabras en hebreo que se traduce como maldición que el escritor hubiera usado en lugar de paquat. Pero como vemos en el texto, el autor usó un verbo que implica la visitación de Dios para castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos. El uso de las frases que perdona la iniquidad y visita la iniquidad solo indica la soberanía absoluta de Dios en forma incondicional. Es decir, que es Dios el que decide perdonar, castigar a los que Él quiere. Esto lo vemos en el versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cervez, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Moisés reconoce que es Dios el que decide perdonar y castigar según su voluntad. Dios hace un pacto con Moisés y todo el pueblo de Israel, lo cual nos da el parámetro bíblico para entender su soberanía sobre sus escogidos y los hombres en general. Y él dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en la nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque sería cosa terrible lo que yo haré contigo, en el versículo 10. Entonces vemos que el texto de Éxodos, capítulo 34, versículo 7, no enseña ninguna maldición generacional que justifique ninguna santidad interior. El apóstol Pablo asegura a los creyentes y lo confirma que en Cristo somos nuevas criaturas. Lo de la vida pasada ya no existe, he aquí todas las son hechas nuevas. De modo que si algo está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sahar voy a hacer una oración, que es una bendición que Jehová de los ejércitos se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Y somos pueblo de Dios. Y es una bendición que Padre Celestial Jehová nos da a nosotros. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.